Hoy les traemos un programa especial. Desde el inicio del exilio cubano, despojado de su patria por una tiranía que alcanza ya 6 largas décadas, la Iglesia Católica ocupó un lugar prominente en la resistencia cívica en la isla y el aliento espiritual a esa comunidad forzada a abandonarla. Radio y Televisión Martí han condensado en una documentada serie titulada La Iglesia que creció con el exilio, la historia de estos largos años de desarraigo, en los que la fe cristiana y la institución católica estuvieron siempre presentes. Este es el primero de los 8 capítulos que integran esa serie. Les invitamos a verlo. El Papa Pío XII crea en 1958 la diócesis de Miami. Meses después, un régimen comunista y ateo se impone en Cuba. Arriban a Miami los primeros exiliados cubanos. Traen su fe y hasta su Virgen. La Iglesia los acoge, les da protección y rescata a miles de niños. Comienza entonces la huella del exilio cubano en la Iglesia Católica del sur de la Florida. Algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. En algún lugar se podía buscar la identidad del cubano que sufría tanto haber dejado su patria. Era en esta iglesia. Saludos amigos, bienvenidos a una serie especial muy importante, histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. Esta es la primera entrega de la Iglesia que creció con el exilio. Estamos en el punto cero de la relación que hay entre la Iglesia Católica del estado de la Florida, el pueblo de Cuba, el exilio cubano y la ciudad de Miami. Estamos en el punto cero porque esta fue la primera iglesia del exilio cubano. Pero esta iglesia tiene una carga histórica que la vincula a Cuba de una forma trascendental. Por eso es que hoy comenzamos esta serie en la iglesia El Santo Nombre de Jesús, conocida como la iglesia Jesús. Antes de 59, el estado de Florida fue una sola diócesis y la sede fue en San Agustín. Y entonces, en octubre de 1958, se estableció la diócesis de Miami y era la parte sur del estado de Florida, o sea, el estado fue dividido en dos, San Agustín al norte y Miami desde Vero Beach para Los Cayos. Y en aquel entonces Miami era una ciudad, bueno, creciendo, pero no como lo vemos, como la vemos hoy. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana,
empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa del Pedro Pan. La diócesis acababa de nacer. La diócesis había sido dividida por Pío XII y tuvimos la suerte de tener a Monseñor Joseph, el obispo de San Agustín, Joseph Hurley, que había comprado mucha tierra en el sur de la Florida, porque él sabía que el sur de la Florida iba a explotar de una manera grande. Nunca supo Monseñor Joseph Hurley, que yo lo conocí con un sombrero de hippie japa panameño, por allá por los años 62, 63, cuando era arzobispo de San Agustín. Nunca supo él que iba a haber una explosión enorme de crecimiento en el sur de la Florida. Un poquito antes de la revolución de Fidel Castro, de esa revolución horrible de Fidel Castro, tomó posesión del sur de la Florida un obispo de mucha energía, de mucho talento, que se llamó Monseñor Coleman Carroll. La persona que estaba aquí como arzobispo, que era Monseñor Carroll, tenía una visión muy diferente muchas veces a como nosotros nos lo imaginamos. Él era una persona de origen irlandés, era una persona fuerte de carácter, pero era una persona muy abierta a lo que estaba ocurriendo y al crecimiento de la arquidiócesis. Monseñor Coleman Carroll venía de una familia súper cristiana, con ascendencia al Vaticano, porque sus hermanos habían trabajado en la Oficina de Relaciones Exteriores del Vaticano y él había sido nombrado obispo auxiliar de Filadelfia. Fue enviado como obispo de Miami, el primer obispo de Miami, que tomó posesión en octubre, en el Día del Rosario de ese año, tomó posesión. Y entonces se encontró una iglesia en donde los cubanos exiliados empezaban a venir. Realmente es una coincidencia providencial que en el plan de Dios, en la Revolución Cubana que empieza el 1 de enero del 59 y el 7 de octubre del 58, es decir, un año antes, se crea la Arquidiócesis de Miami, con un obispo sumamente enérgico, capaz, de gran capacidad de liderazgo, que podría hacerle frente en la acogida a esas mayorías, a esas multitudes. Imaginémonos 1 millón de cubanos llegando al sur de la Florida, en que Miami era un pueblecito más bien pequeño. Y la Arquidiócesis de Miami fue creada en un momento muy oportuno y yo creo providencial, es plan de Dios. Entonces los cubanos empezaron a llegar aquí, empezaron a llegar y el gobierno americano se preocupó por estos cubanos. Y una cosa que vale de Monseñor Joseph Hurley es que compró muchas tierras en el sur de la Florida y le dejó eso como testimonio a Monseñor Coleman Carroll. Compró todas las tierras que la vendía el condado de Miami muy baratas alrededor del Palacio Vizcaya. Y allí hizo un hospital, el Hospital Mercy. Allí compró tierras para hacer un high school. Allí compró tierras para hacer una parroquia. Compró tierras en el sur para hacer un campo de jóvenes
el campo de Boys Town, compró tierras como donde está hoy la iglesia de St. Michael's, y así fue comprando tierras en el sur. Monseñor Joseph Hurley se montaba en un avión y le decía a sus párrocos: dígame dónde van las grandes carreteras, dígame dónde van los grandes desarrollos, porque ahí es donde yo voy a comprar tierras para hacer parroquias en el futuro desarrollo del sur de la Florida.